Nunca olvidaré ese domingo por la tarde, cuando entré a un hotel de Madrid con mi suegro. Sí, has leído bien. Yo, Javier, 38 años, marido fiel y bastante tranquilo, más de lo que debería haber sido, ahora que lo pienso, estaba ahí, en el hall de un 3 estrellas del centro, sudando como si tuviera fiebre, con el padre de mi mujer al lado, los dos esperando a que bajara de la habitación su propia hija, mi esposa, Laura. ¿Seguro que es esta? Me preguntó él, con la mandíbula apretada. Reservó a su nombre, con su tarjeta. Tú mismo la viste, le respondí, señalando la pantalla del ordenador del recepcionista que nos había dejado ver unos segundos antes. Lo que vino después no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero espera. Retrocedamos 3 días. Solo 3. Porque esto se cocinó muy rápido. A fuego intenso y con ingredientes que ni me imaginaba que tenía en casa. Todo empezó el jueves, cuando mi suegro me llamó para quedar a tomar algo. Nunca lo había hecho. No teníamos mala relación, pero tampoco éramos de contarnos cosas. Javi, tengo que hablar contigo, me soltó, directo. Quedamos en una terraza por Atocha. Me pidió una cerveza, yo un café. Y sin rodeos, me dijo. ¿Laura está rara contigo últimamente? Me quedé en blanco. Sí, lo estaba. Pero no sabía que él también lo había notado. Un poco, sí. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que te está engañando. Así, con esa frase, que me cayó como una piedra al estómago. ¿Perdona? Escúchame. No lo digo por intuición. Tengo pruebas. Me enteré de casualidad. Tiene reservada una habitación de hotel para este domingo, aquí en Madrid. A su nombre. ¿Y no es contigo, no? Negué con la cabeza. Sentí vergüenza. Rabia. Un calor en la cara que me subió hasta las orejas. No sé si deberíamos ir, empecé a decir. ¿No quieres saber la verdad? Me cortó, con la misma cara de piedra que tenía cuando nos reñía de adolescentes. Y ahí estábamos el domingo. Él y yo. En silencio. Esperando en la entrada del ascensor como si estuviéramos a punto de atracar un banco. Cuando las puertas se abrieron y vi a Laura con ese vestido que no usaba desde nuestra luna de miel, y a un tío detrás de ella, más joven, con la camisa medio abierta y el pelo revuelto, entendí que todo se había acabado. No tuve que revisar su móvil. No necesitaba escuchar excusas. Esa imagen fue suficiente. Y eso fue solo el principio. El ascensor se abrió y salieron como si volvieran de un spa, relajados, sonrientes, sin imaginarse lo que les esperaba. Ella con su vestido corto color burdeos que yo mismo había comprado en unas rebajas en el Corte Inglés hacía 3 años, el mismo que según ella ya no le entraba porque había engordado. Y él, con la camisa medio abierta, el pelo todavía húmedo, y esa sonrisa de gilipollas que solo tienen los que creen que están por encima del mundo. Laura tardó 2 segundos en vernos, pero cuando nos vio, todo cambió. La sonrisa se le evaporó de golpe y el cuerpo se le tensó como si acabara de ver a un fantasma. El tipo miró hacia nosotros, sin entender nada al principio, pero luego se dio cuenta de que la situación no pintaba bien para él. Miró a Laura, buscó una explicación en su cara, pero lo único que encontró fue una especie de pánico contenido, como si quisiera que se tragara la tierra o que retrocedieran 20 minutos atrás. El silencio duró exactamente 5 segundos, y luego fue mi suegro el que habló primero. ¿Te diviertes, Laura? Ella no respondió, no se movió, no dijo una sola palabra. Se quedó quieta, apretando el bolso con ambas manos, y luego miró hacia mí como si esperara que dijera algo, pero yo tampoco tenía ganas de hablar. No sabía qué cara tenía, pero sentía el pulso en el cuello, en las sienes, en los dedos, todo al mismo tiempo. El chaval se adelantó un poco,
como queriendo intervenir, como si esto fuera una escena en la que él era parte importante, pero mi suegro levantó una mano sin mirarlo siquiera. No digas ni una palabra, que tú aquí no pintas nada. El recepcionista miraba desde el mostrador sin saber qué hacer, con cara de que aquello no estaba en el manual de formación. Laura respiró hondo y por fin habló. No es lo que parece. Eso fue lo que eligió decir. Ni un perdón, ni un te lo puedo explicar, nada. Solo eso. No es lo que parece. Como si todos fuéramos idiotas. Como si salir de un hotel con otro tío, vestida como para una cita, después de mentirme toda la semana diciendo que iba a casa de una amiga a corregir exámenes, tuviera alguna otra interpretación. Yo no dije nada. Solo la miré, esperando algo más. Y lo que vino después fue una frase aún peor. Necesitaba desconectar. Eso dijo. Necesitaba desconectar. Como si eso justificara meterse en una cama con otro. Como si yo fuera un router que se reinicia. El tipo intentó hablar de nuevo. Mira, tío, no queríamos hacer daño a nadie. Ahí sí hablé. Cállate. No me digas tío. No me conoces. Me acerqué un poco. No mucho. Solo lo suficiente para que entendiera que estaba a una mala decisión de salir de allí con la cara torcida. No soy violento, pero aquel día entendí lo fácil que es cruzar la línea. Mi suegro, que hasta ese momento había estado más calmado de lo que pensé posible, soltó una carcajada amarga. ¿Y ahora qué, Laura? ¿Qué se supone que vas a decirnos? ¿Qué fue un error? ¿Qué estás confundida? Ella bajó la mirada. No dijo nada. El tipo le tocó el brazo como si quisiera protegerla, y eso me hizo querer romperle la cara. Así que di un paso atrás. No por él, sino por mí. Porque entendí que si me quedaba un minuto más, no me iba a controlar. Le dije a mi suegro que nos íbamos. Él me siguió sin discutir. Salimos del hotel sin mirar atrás. No queríamos ver cómo subían de nuevo a la habitación, si es que lo hacían, ni oír sus disculpas tardías. No quería saber si él la acompañaba hasta el taxi o si ella le decía que se iba sola. En ese momento, todo eso me daba igual. Ya fuera, en la acera, el sol nos pegaba fuerte en la cara. No hacía frío, pero yo tiritaba. No por el clima, sino por dentro. Era como si algo se hubiera roto y no pudiera parar de temblar. Mi suegro sacó un cigarro del bolsillo de la chaqueta y me ofreció uno, aunque él sabía que no fumaba. Lo rechacé. Caminamos un rato en silencio, sin rumbo. Cada uno metido en su propia tormenta. Yo te creo, Javi, dijo él al cabo de un rato, sin mirarme. Siempre te he respetado como marido. Pero si la dejas pasar ahora, no te la sacas nunca más. Le miré sin saber qué decirle. Él había criado a esa mujer, le había dado todo. Y estaba allí, dándome la razón. Diciéndome lo que yo ya sabía, pero no quería admitir. ¿Desde cuándo crees que pasa esto? No lo sé. 2 meses. Tal vez más. Lo descubrí por una factura. No quería decirte nada hasta estar seguro. Y cuando lo confirmé, supe que tenías que verlo tú mismo. Quise preguntarle más, pero no pude. No tenía fuerzas para eso. Nos despedimos en la estación de metro. Él se fue en dirección a su casa, con la espalda encorvada por el peso de la decepción. Yo me quedé sentado en un banco de la plaza, mirando a la gente pasar, sintiéndome como un jodido imbécil. Porque todo ese tiempo, mientras yo pensaba en cómo sorprenderla por nuestro aniversario, ella estaba reservando habitaciones de hotel. Mientras yo pensaba que estábamos pasando por una racha normal de rutina, ella estaba eligiendo lencería para otro. No pude llorar. No por orgullo. Es que no me salía.
Ni una lágrima. Solo rabia. Mucha. Y en ese momento supe que no iba a dejarlo pasar. No esta vez. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue cerrar con llave por dentro. No quería que entrara como si nada, como si aquello hubiese sido una tarde cualquiera. Me senté en la cocina sin encender las luces, abrí una cerveza, la dejé a medio terminar sobre la mesa y me quedé ahí en silencio, escuchando el ruido de la calle y el tic-tac del reloj. No tenía un plan, pero sabía que no iba a fingir, no esta vez. Laura llegó una hora después. Escuché sus pasos en el descansillo, el sonido de la llave en la cerradura, el portazo contenido cuando vio que ya estaba cerrada por dentro. Llamó con los nudillos, no fuerte, como si no quisiera molestar demasiado, como si todavía no estuviera segura de que yo supiera todo. No le abrí enseguida. Me levanté despacio, sin prisa, la miré a través de la mirilla, la vi mordiéndose el labio, nerviosa, con el maquillaje ya medio borrado y el pelo recogido de cualquier manera, y entonces giré la llave. Entró sin decir nada, dejó el bolso en el suelo, se quitó los zapatos como si aún tuviera derecho a sentirse cómoda en esa casa, y caminó hasta el salón. La seguí sin hablar. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas, y entonces me miró. ¿Quieres hablar o vas a seguir con este circo? Esa fue su primera frase. Ni un perdón, ni una explicación, ni una pizca de vergüenza. Solo reproche. Le respondí con una pregunta directa. ¿Desde cuándo? No dudó en responder, pero lo hizo sin emoción, como si fuera un trámite, como si lo importante ya hubiese pasado. 2 meses. Fue una tontería al principio. Después se complicó. No quería que te enteraras así. ¿Y cómo pensabas que me enterara? ¿Cuándo te fueras con una maleta? No tenía intención de irme. No era algo serio. Solo necesitaba desconectar. Volvió a usar esa palabra. Como si fuera una excusa válida para acostarse con otro. Me senté frente a ella, apoyé los codos en las rodillas y la miré fijamente. No me temblaba la voz, no me sudaban las manos. Solo tenía una especie de calma tensa que no había sentido nunca. No intentes justificarlo. No te voy a escuchar si vienes con esas. Dime quién es. No lo conoces. ¿Está casado? No. ¿Tiene hijos? No, Javier. No es eso. Es un chaval. Tiene 28 años. Nos conocimos en una formación del instituto. Empezó como una tontería. ¿Y ahora qué es? ¿Una aventura con nombre y apellidos? Ya se acabó. No me importa si se acabó. Me importa lo que hiciste mientras duró. Ahí bajó la mirada por primera vez. No lloraba. No temblaba. Solo bajó la vista como si al fin hubiera comprendido que no había nada que decir que sirviera de algo. No me gustaba en que nos habíamos convertido. Solo hablamos del trabajo, de la hipoteca, de la compra. Me sentía sola. ¿Y tú crees que yo no? Pero no me fui a un hotel con una veinteañera. No te cambié por un polvo con alguien que no tiene ni idea de lo que significa compartir una vida. No fue solo sexo. Eso lo empeora, Laura. Se hizo el silencio. Ella jugaba con las manos, se tocaba los dedos como si esperara que le dijeran qué decir a continuación. Yo me levanté, fui a la habitación, abrí el cajón donde guardaba sus papeles del instituto, saqué su cartera con las tarjetas y las tiré sobre la mesa. ¿Usaste esto para pagar el hotel? ¿Ni siquiera pensaste en cubrir tus huellas? No lo pensé. De verdad. No pensé en nada. Claro que no. Porque solo pensabas en ti. Ella se levantó, vino hacia mí despacio, como si buscara una forma de cambiar el tono. Me tocó el brazo, y eso fue lo que más me dolió.
Esa confianza absurda, como si aún tuviera derecho a tocarme. Javi, yo no quería hacerte daño. Aparté el brazo con suavidad. No le grité. No hice ninguna escena. Pues lo hiciste. Y ahora vamos a hablar claro. Mañana te vas de esta casa. Te vas a casa de tu madre, de una amiga, donde sea, pero aquí no te quiero. Y no quiero una sola palabra más hasta que lo hayas hecho. ¿Entendido? Ella dio un paso atrás. Por primera vez, pareció no saber qué hacer. No lloraba, pero se le humedecieron los ojos. Se giró y caminó hacia la habitación. La escuché abrir el armario. No dije nada más. Me senté otra vez en la cocina, encendí un cigarro aunque llevaba años sin fumar, y me quedé ahí mientras ella empezaba a meter ropa en una maleta. No iba a volver atrás. Esta vez, no. Porque cuando alguien cruza una línea así, no hay charla que lo arregle. Solo consecuencias. El lunes por la mañana me levanté antes que sonara la alarma. No había dormido mucho, pero eso ya no importaba. Laura se había ido la noche anterior sin hacer escándalo, con una pequeña maleta y su ordenador del trabajo. No dijo adiós, no dejó notas, solo cerró la puerta con cuidado y se fue. Yo no sentí alivio ni tristeza, solo una especie de descarga eléctrica constante por todo el cuerpo. Me vestí, desayuné de pie en la cocina y antes de salir de casa ya había decidido qué iba a hacer. Si ella creía que todo se iba a quedar en una discusión, en una separación temporal, si pensaba que todavía tenía alguna posibilidad de controlar el relato o manejar la situación, se equivocaba. No iba a permitir que saliera de esto con la cabeza alta. Esa mañana no fui al trabajo. Mandé un correo diciendo que necesitaba unos días personales. Luego fui directo al garaje y saqué una caja de plástico que llevaba años sin abrir, llena de papeles, discos duros antiguos, una cámara digital y un par de dispositivos USB. Laura había borrado sus huellas digitales del presente, pero el pasado siempre deja basura, y yo tenía la paciencia suficiente para escarbar entre ella. Empecé por revisar su portátil viejo, uno que había usado durante años y que todavía guardaba en casa. Lo encendí, me salté la contraseña con un arranque desde USB y en menos de media hora ya tenía acceso a todo. No esperaba encontrar fotos del otro ni mensajes explícitos, no era tan tonta, pero sí había registros de chats antiguos, archivos de respaldo de su teléfono de hacía un par de años, sincronizaciones automáticas que ella seguramente ni recordaba. Lo que encontré fue suficiente para trazar el patrón. No era la primera vez. Había tenido otra aventura, más corta, con un compañero de un curso de verano en 2022. No lo había descubierto porque fue más disimulado, más breve, pero ahora, con los mensajes, las ubicaciones en los correos y algunas capturas guardadas en carpetas extrañas, todo cuadraba. Ella no estaba arrepentida de lo que había hecho, solo lo estaba de haber sido descubierta. El engaño no era algo accidental ni un error emocional. Era una elección repetida, premeditada, ejecutada con cinismo. Y eso cambió todo. Pasé las siguientes horas recopilando la información, ordenando fechas, ubicaciones, nombres. Organicé todo en un archivo PDF, con capturas limpias y sin adornos. Nada de explicaciones, solo pruebas. A las 4 de la tarde tenía un documento de 42 páginas que explicaba, día a día, mensaje a mensaje, cómo se había reído de mí. Lo imprimí 2 veces. Una copia se la dejaría a su directora en el instituto, con una nota anónima donde solo decía que esa persona mantenía relaciones inapropiadas con un exalumno en actividades pagadas por la Consejería de Educación. No sabía si eso iba a tener consecuencias reales, pero el daño a su imagen dentro del claustro estaba garantizado. La otra copia era para su familia. Nunca me llevé del todo bien con su hermana ni con su cuñado,
Siempre me miraron por encima del hombro como si no fuera suficiente para ella, como si haberme casado con Laura fuera un golpe de suerte para mí. Les mandé el paquete por mensajería urgente con remitente falso, sabiendo que lo abrirían en cuanto llegara. El segundo paso fue más delicado. Entré en sus redes sociales, esas que ella creía privadas pero que había dejado abiertas en el portátil viejo. Programé varias publicaciones, no ofensivas ni con insultos, solo citas textuales de sus mensajes con fechas y capturas pequeñas, lo justo para levantar sospechas sin parecer una locura. Todo saldría al día siguiente a las 10 de la mañana. Lo suficiente para que lo viera antes de poder borrarlo. Después de eso, fui a la cuenta conjunta del banco. Ella no había tocado el dinero aún. Aproveché para mover mi mitad a una cuenta personal y dejé una transferencia programada a un abogado con una nota en el concepto, adelanto procedimiento divorcio. Imprimí los justificantes y los guardé en una carpeta. No pensaba pedirle explicaciones ni su opinión. No había nada que discutir. Ella destruyó la relación. Yo solo estaba gestionando el cierre. Por la noche salí a caminar. No tenía hambre ni sueño, pero necesitaba respirar. No le conté nada a nadie aún. Ni amigos, ni familia. Era algo que quería hacer solo. No necesitaba compasión ni consejos, necesitaba actuar sin que nadie intentara suavizarme los bordes. Al volver a casa, vi que me había escrito un mensaje en WhatsApp con solo 3 palabras: podemos hablar mañana. Lo leí, lo marqué como leído y no respondí. No era tiempo de hablar. Era tiempo de que ella viera lo que había hecho. Y mañana lo vería todo. Frente a todos. A las 9:30 de la mañana ella ya estaba llamando. Ignoré las primeras 2 llamadas y cuando insistió una tercera vez le respondí solo con un mensaje: a las 6. Aquí. Pero no esperes nada. No hubo respuesta. A las 6 en punto, como si necesitara demostrar que todavía era alguien puntual, alguien de fiar, Laura llamó a la puerta. Abrí sin decir palabra y me hice a un lado para que pasara. Llevaba ropa discreta, sin maquillaje, con la cara tensa, el cuello rígido, como si hubiera estado repasando un discurso durante todo el día. Entró y se quedó parada en el salón, mirando alrededor como si la casa fuera otra. No se sentó. Tampoco yo. Gracias por dejarme venir, dijo, como si eso significara algo. No lo hice por ti. Lo hice porque necesito cerrar esto. Y lo quiero hacer mirándote a la cara. No respondió. Solo asintió. Se quedó quieta. Yo tampoco dije nada durante un rato. La dejé ahí, sin nada a lo que agarrarse. Finalmente fue ella quien se adelantó. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. No voy a justificarme. Lo que hice estuvo mal. No tengo excusas que valgan, pero quería contarte las cosas como fueron. No por compasión, sino porque mereces entenderlo todo. ¿Entender qué? Que no era la primera vez. Eso le cambió la cara. Sabía que lo sabía, pero no se esperaba que lo dijera tan rápido. Se le cortó el discurso en seco. Tartamudeó un poco antes de intentar recomponerlo. Fue una vez antes. Algo breve. No significó nada. Me sentía vacía, como si. No me interesa cómo te sentías. Solo quiero saber si pensabas contármelo algún día. No lo sé. Perfecto. Entonces no hay nada más que hablar. Javi, espera. No me llames así. No uses ese tono. Aquí no hay pareja, no hay apodo, no hay cariño. Aquí hay una persona que ha aguantado todo sin decir una palabra, mientras tú te dedicabas a buscar emociones fuera. Se sentó, por fin. Ya no tenía tanto control. Lo sabía. Se le notaba en las manos,
que no dejaban de moverse, en la rodilla que golpeaba el borde del sofá como si llevara un metrónomo en la pierna. Yo me quedé de pie. ¿Qué vas a hacer? Ya lo estoy haciendo. He hablado con un abogado. Quiero que firmes el acuerdo lo antes posible. No quiero discutir bienes, no quiero que me expliques qué va a hacer tu madre cuando se entere, no quiero saber si ese chico era importante o no. Solo quiero que entiendas que esto se terminó y que no hay forma de volver atrás. ¿Y si me arrepiento? Te puedes arrepentir todo lo que quieras, eso no va a borrar nada. ¿Y si me doy cuenta de que fue el mayor error de mi vida? Entonces te servirá de lección. Igual que a mí me sirvió confiar en ti. No quiero perderlo todo, Javi. Ya lo perdiste. Y yo también. Así que ahora nos toca vivir con eso. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Tampoco lo esperaba. No era una escena para eso. Era la última conversación. No había nada que ganar. Solo terminar. ¿Vas a contarle a todo el mundo? Ya lo hice. ¿Qué? Esta mañana. A las 10. Tus redes. Tus compañeros. Tu familia. Nadie tiene dudas. La versión ya está clara. ¿Por qué hiciste eso? Porque tú hiciste todo esto en secreto y pensaste que saldrías limpia. Pues no. Se levantó y dio un paso hacia mí, pero no me moví. Se detuvo a medio camino. Yo no soy una mala persona. Tampoco lo soy yo. Y aquí estamos. Tú hiciste lo que hiciste. Y ahora vas a asumirlo. No quiero verte más. No quiero hablar contigo más. No quiero saber con quién estás ni qué piensas hacer. Lo único que quiero es que firmes y desaparezcas de mi vida. Javier, por favor. Te lo digo por última vez. No hay perdón. No hay vuelta atrás. Lo que tenías que cuidar, lo destrozaste. Así que termina esto de una vez. No vuelvas aquí. No llames. No busques explicaciones donde no quedan palabras. No me respondió. Bajó la cabeza, recogió el bolso que había dejado en el suelo y se fue. No cerré la puerta hasta que no escuché el ascensor. No me sentí mejor. No sentí alivio. Solo un enorme silencio. Me senté en el sofá, exactamente donde ella había estado, y me quedé ahí mirando el suelo. No pensé en nada. No planifiqué nada. Solo respiré. Era la primera vez en semanas que sentía que podía hacerlo sin rabia, sin nudo en el estómago. Pero también sabía que lo difícil venía ahora. El después. La semana siguiente fue extrañamente tranquila, como si después del impacto inicial el cuerpo se apagara por dentro para no sentir más. Firmamos los papeles 2 días después, en el despacho de un abogado que no dijo una palabra más de las necesarias. Ni siquiera hubo discusión. Ella llegó puntual, vestida con un conjunto sobrio, sin joyas, sin maquillaje, sin siquiera intentar aparentar que estaba bien. Firmó todo sin leerlo, solo lo fue pasando página por página, con una expresión fija y vacía, y cuando terminó, dejó el bolígrafo en la mesa, me miró brevemente, sin rabia, sin tristeza, como si solo estuviéramos cerrando un contrato cualquiera, y luego se marchó sin decir una sola palabra. No me siguió con la mirada, no esperó a ver si la detenía, simplemente se fue. Después de eso, empecé a hablar. No con ella, no con su familia, que dejó de escribirme después de que se enteraron de todo, pero sí con mis amigos, con mis padres, con mi hermana. Todos se sorprendieron, aunque algunos decían que algo se notaba desde hace tiempo. La típica frase que la gente suelta cuando no supo o no quiso ver nada pero quiere parecer que tenía razón. No los culpo. Yo tampoco quise ver nada.
El día que recogí el último par de cosas que le pertenecían y las llevé a casa de su madre, cerré la puerta y supe que ese capítulo ya estaba acabado. No tenía intención de quedarme a hablar, ni de saludar a nadie. Dejé la caja en el descansillo, toqué el timbre y me fui antes de que abrieran. Los días que siguieron fueron más simples de lo que esperaba. Dormía mejor. Comía lo justo. Volví al trabajo sin explicaciones. Me dediqué a limpiar la casa, no en el sentido literal, que también lo hice, sino a borrar las pequeñas huellas, fotos, ropa, notas sueltas, correos compartidos, calendarios con citas comunes. Todo lo que recordara que alguna vez hubo nosotros en esta casa. Me llevó tiempo. No por nostalgia, sino porque era como hacer mantenimiento después de una fuga. Revisar rincón por rincón hasta dejarlo seco, aunque fuera por dentro. Una noche, después de cenar solo, un compañero del trabajo me escribió para invitarme a tomar algo. Dudé. Era viernes, no tenía ningún plan, y la idea de estar en un bar hablando con gente normal me pareció una forma decente de probar cómo era esa nueva vida. Fui. No bebí mucho, pero hablé más de lo que había hablado en días. No conté nada personal, nadie necesitaba saber, pero me bastó con escuchar risas, con cambiar de ambiente, con volver a mirar a alguien a los ojos sin sentir que arrastraba una historia detrás. Al salir del bar, uno del grupo me preguntó si quería quedar otro día, y por primera vez en mucho tiempo, dije que sí sin pensarlo. No tengo planes de empezar una nueva relación, ni estoy buscando nada. Pero ya no siento que me ahogo. Ya no me despierto pensando en ella. Ahora me despierto pensando que voy a desayunar, si tengo ropa limpia, si debería cambiar la bombilla del pasillo. Y eso, por pequeño que suene, para mí es paz. A veces la veo por la calle. Me ha pasado 2 veces. Una sola, con cara de que el mundo le pesa. Otra, con una amiga, riéndose como si nada. No me afectó. No la saludé. No tuve ninguna reacción interna. Solo noté que ella me vio y apartó la mirada. Supongo que esperaba que la enfrentara o que fingiera que no pasó nada. Pero no le di nada. Porque no queda nada que darle. El otro día, mi madre me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije que no. Ni de haberme casado, ni de haberla enfrentado, ni de haber hecho pública la verdad. Lo único que habría cambiado es haber sospechado antes, haberme escuchado antes. Pero eso ya no sirve. Lo importante ahora es que no cargo con culpa, ni con vergüenza. Ella destruyó la confianza, no yo. Yo solo la dejé expuesta. Y si eso le cuesta amistades o respeto, es responsabilidad suya. Lo que he aprendido de todo esto es simple. El amor no garantiza lealtad. La rutina no garantiza estabilidad. Y confiar no significa cerrar los ojos. Ahora sé que uno no debe entregarlo todo esperando que la otra persona haga lo mismo. No es pesimismo, es realismo. Y no por eso voy a dejar de confiar. Solo voy a ser más consciente de en quién lo hago. Hoy he salido a caminar sin rumbo. Me he sentado en una terraza cualquiera, he pedido un café y he visto pasar a la gente. No pienso en lo que perdí. Pienso en lo que no voy a volver a permitir. Y con eso, me basta. La vida sigue. Y esta vez, la voy a llevar a mi manera. Sin disculpas.